Ejercicio número 99 de Pandas. Nos han pedido que combinemos dos data frames y dejar en cada columna, es decir, una vez combinados, el valor mínimo de la suma por columna. Muy bien, ya hemos hecho importación del módulo Pandas con el alias PD. En la celda activa tenemos ya definidas dos variables de tipo diccionario. La primera, datos1, tiene dos columnas, A y B. Estas columnas ya tienen asignados valores en una lista. La primera columna A tiene los elementos 1 y 1. De forma similar para la columna B tenemos 5 y 5. La misma explicación cabe para la variable datos2. Tiene dos columnas y cada columna tiene valores asignados. Creemos el primer data frame, llamémoslo df1, y le asignamos esta expresión para crear un data frame. Le indicamos que la data es datos1. Copiamos esta expresión, la pegamos aquí y adaptamos. Muy bien. Ejecutamos esta celda y podemos pasar a mostrar el primer data frame. Ahí está. Mostremos el segundo. Bajemos aquí en el editor. Coloquemos df2. Muy bien. Queremos combinar estos dos data frames. Es decir, que en el data frame resultante habrán dos columnas, pero los elementos de las columnas será la suma del valor mínimo de sumar las columnas de cada data frame. Por ejemplo, en la columna A del data frame 1 tenemos 1 y 1. La suma nos da 2. En el segundo data frame, en la misma columna, en la columna A, la suma de los elementos de toda la columna nos da 6. Es decir, que nos vamos a quedar con 2. Ese es el mínimo de la suma de los elementos de la columna. ¿Ok? Eso lo logramos con la función combine. ¿Ok? Una función, un método de instancia de la clase DataFrame. Bajemos un poco aquí. Lo primero que vamos a hacer es escribir la expresión lambda para expresar el concepto que teníamos hace un momento, el de calcular el mínimo por columna. ¿Listo? Entonces, mínimo columna. A esta variable le asignamos esta expresión lambda. Lambda, entonces tenemos dos series. Recordemos que las columnas son objetos series, entonces compararíamos una serie y otra serie. Dos puntos. Entonces, nos quedamos con la suma de la primera serie si se cumple esta condición. If s1.sum es menor a la suma de todos los elementos de la segunda serie. Si eso no se cumple, pues dejamos la suma de la segunda serie. Es decir, que esa suma es menor que la suma de la primera serie de S1. ¿Ok? Eso es todo para la expresión que hace ese cálculo. Ahora, sobre el primer data frame, invocaremos la función combine. Vamos a combinar ese data frame con el segundo data frame. Ahora, en el segundo argumento de combine especificamos la función que realiza la comparación de las series. Entonces decimos aquí mínimo columna. ¿Listo? Mínimo columna. Ejecutemos. El resultado que obtenemos es el que habíamos expresado. Es decir, una vez combinados los data frames, nos quedamos por cada columna con el mínimo, con la suma mínima de las columnas que se están comparando entre los data frames. En este caso, nos quedamos con todos los elementos que en la columna A, que en este caso serían 2, y para la columna B, 4, que es la suma mínima. Llegamos al final de este ejercicio Pandas y aprendimos a utilizar la función combine
que es un método de instancia, la clase DataFrame, que nos facilita combinar dos DataFrame siguiendo una expresión. Hasta la próxima.